Estimados amigos, muy buenas tardes. Este momento nos encontramos con un personaje muy importante con quien vamos a tener la oportunidad de conocer parte de los secretos que nos envuelven aquí en la educación, secretos que nadie los conocía, secretos que sabían nuestros antepasados, secretos que sabían nuestros mayores, pero se fueron al cementerio. Y muchas de esas historias se han quedado en el limbo. Hoy en día tenemos la oportunidad de conversar de un personaje importante que fue quien impulsó la educación aquí en la parroquia de Tumbaco, quien fue el donador de los recursos económicos para que la educación tuviese su inicio allá por los años 1914. Y es justamente cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con don Alfonso Riz, quien es el esposo de doña Rocío Peñerrera. ¿Y quién nos va a comentar un poquito de la persona que les estoy comentando? Que ahora sí nos va a decir de quién vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar del doctor Víctor Manuel Peñerrera y de su presencia en Tumbaco. Sí. Así es, justamente don Víctor Manuel Peñerrera, como vayamos poquito a poquito desarrollando, ustedes bien van a conocer qué es lo que el caballero, qué es lo que el doctor Víctor Manuel Peñerrera hizo por la parroquia de Tumbaco. Cuéntenos, ahora sí queremos saber quién era don Víctor Manuel Peñerrera. Sí, el doctor Víctor Manuel Peñerrera era un abogado ibarreño, ¿sí? Que tuvo mucho éxito en su profesión, básicamente en su profesión, él lo debía todo a su profesión de abogado. Él era militante del Partido Conservador. Sin embargo, él siempre defendió causas progresistas y fue uno de los artífices de los más, o sea, dos leyes fundamentales decidieron entre tres personas. El presidente Vaquerizo Moreno, liberal, y los legisladores, no sé si entonces ya eran legisladores ambos, Agustín Cueva, que después se haría socialista, y Víctor Manuel Peñerrera, que era conservador. Yo he visto que hay gente extremista conservadora del mismo partido que el doctor Peñerrera le sacaba hojas ahí la biblioteca Espinosa Polita, y que dice que le tachan de conservador, de falso conservador, de rojo, liberal, disfrazado. Claro. Sin embargo, don Víctor Manuel Peñerrera, según teníamos conocimiento, habíamos investigado un poco de él, fue una persona que apoyó muchísimo el tema del ferrocarril. Sí, el ferrocarril del norte, sí, aquí tenemos numerosos documentos se han presentado para promover el ferrocarril del norte. Claro, sí. Y lo paradójico de la vida es que luego de haber hecho tanto por el ferrocarril y sobre todo por las provincias que se encuentran al norte, él fue luego nombrado como persona no grata, lo cual es inadmisible, ¿no? ¿Cómo puede darse ese tipo de cosas? Sí, no conozco bien pero las leyes que impulsaron, como digo, estas tres personas, ¿no? Eran importantísimas. La una es la abolición del concertaje, que es como la abolición de la esclavitud, porque el concertaje era una verdadera esclavitud en los indios, ¿no? Que se endeudaban con el dueño de la hacienda, ¿no? Él les daba suplidos, que decían, ¿no? Claro. Y terminaban endeudados, no podían pagar nunca y se quedaban indefinidamente en la hacienda. Y con frecuencia transmitían a los hijos las deudas. O sea, era una esclavitud disfrazada. Es por eso que en aquellos tiempos se decía que vendían o le embargaban con indios y todo. Sí, ya le voy a contar una anécdota de eso justamente aquí en la hacienda. Y que esa es la una. Y la otra ley es la de la emancipación de la mujer casada. Porque la mujer casada antes, el momento en que se casaba, dejaba de ser dueña de ella. Pasó a ser prácticamente propiedad del marido. No podía firmar nada, todos los bienes pasaban al marido. Incluso se decía que
legalmente, que es legalmente incapaz. Y así era. No tenía derechos. No tenía ningún derecho. No podía comerciar, ni siquiera si es que se aplicaba la ley con rigor, no podía trabajar, porque no podía contratarse como empleada. Es decir, no tenía derechos constitucionales. Sí. Entonces abolieron la ley esta de la incapacidad de la mujer casada y la prisión por deudas, que era la que permitía controlar el concertaje. Y claro, fueron terribles avances, ¿no? Grandes avances a principios de los años 20 en la presidencia de Baquerizo Moreno, que fue que impulsó a Tumbaco, él hizo el puente, pues claro, el puente del Socavón. El puente del Socavón. El puente del río San Pedro. Sí. Claro. O sea, denominado hoy en día el puente del Socavón, que todo el mundo conocemos. Claro, sí. Pero el puente ahí se llama Baquerizo Moreno. Ahí sí está la escritura. Ahora, claro, eso es interesantísimo del Socavón, es más interesante todavía porque es un puente inca, ¿no? De Socavón, y esta técnica que tenían los incas para hacer puentes que desviaban el río, ¿no? En un sitio en que había una pared, ¿no? Que desvían el río para que no pase por ahí, sino que le cavaban a la pared esta, ¿no? Para que pase por ahí el río y le desviaban por ahí. Entonces quedaba la pared, quedaba hecho como puente. Y se puede ver ahí ahora, ¿todavía? Actualmente, si uno se asoma por las barandas del puente de Baquerizo Moreno, va a ver que es una cosa trabajada, el paso del río es una cosa trabajada a mano, ¿no? Se ven y les puedo enseñar una foto de un aventurero norteamericano que publica un libro y publica el puente de Tumbaco, publica la foto del puente de Tumbaco, ¿no? Dice Inca Bridge, ¿sí? Y hay historias que todavía no conocemos, ¿no? que nos hace falta de comentar, porque bien viene el adagio muy popular que nos dice: un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Es gracias a que no nos hemos preocupado nosotros de preguntar a nuestros mayores, de preguntar a las personas que nos pueden informar, de movernos a nosotros un poquito la memoria y contarnos qué es lo que pasó años atrás. Es justamente por eso es lo que nosotros hemos llegado acá, parte de los egresados, que ya los van a conocer quienes estamos aquí presentes, el deseo de saber un poquito más de Víctor Manuel Peña, porque para nosotros realmente, ahora que conocemos parte de la historia, es el personaje, es el protagonista de la educación de Tumbaco. Esas serían las palabras correctas, ¿no es cierto? Sí, el doctor Peña compra esta propiedad en 1902. Le compra a los descendientes de don Pacífico Chiriboga, que él fue el dueño de esta propiedad que se llamaba El Obraje, que Pacífico Chiriboga le puso la viña y así lo compró el doctor Víctor Manuel Peña. Pero ocurre que vienen a pasar unas vacaciones aquí, porque era lejos, no creo que podían venir a pasar un fin de semana. El doctor Peña con su familia y le da paludismo a su hijo mayor y se muere. Entonces, la esposa del doctor Víctor Manuel Peña, doña Clementina Peña también, porque era casado con su prima, dice que no quiere volver acá porque le da mucha pena por lo del hijo. Y le alquilan a un señor, le arriendan la propiedad. Y entre las cosas que establecen es que no puede endeudar a los niños. Sí. O sea, en el contrato de arrendamiento dice, y no puede endeudar. Y cuando se muere el doctor Peña, que muere joven, no llega a cumplir 60 años. Y entonces muere joven y se recupera la propiedad de este arrendatario, y él dice, bueno, pero me tienen que pagar las deudas de los niños. Si no, señor, usted estaba prohibido de arrendar a los indios.
de endeudar a los indios. Así que es plata que usted ha perdido. Y había hecho además muchos destrozos en la hacienda, ¿no? Según nos comenta la historia, el doctor Víctor Manuel Peña Herrera era una persona extremadamente justa y honrada en sus procedimientos. Es por eso que él escaló muy, muy rápido en la política y tuvo la oportunidad de estar en unos cargos públicos muy importantes en el país. Sí, así fue. Y ahora, desgraciadamente, como dije, él relativamente joven se enfermó, parece que tenía un enfisema en la aorta, entonces tuvo que irse a vivir a Guayaquil. Claro, se fue a Guayaquil hasta recuperarse, claro. Sí, pero ya no volvió, no pudo volver. Y murió en Guayaquil. Entonces, él después, viendo toda la obra que había realizado, que usted conoce bien, de benéfica en Tumbaco y en otras partes, porque también en Cotacachi, que era su tierra natal, él nació en Ibarra, pero la familia es de Cotacachi. Es de Cotacachi, claro. Sí. Hizo mucho por la educación, ¿no? Sí, también sí, conocemos que... Sí. Por eso se le declaró, aparte de que era un maestro de Derecho, un profesor eminentísimo, decano. Claro, fue uno de los profesores de la Universidad Central. La Universidad Central, tanto que en el Paraninfo Che Guevara, ahí está pues la estatua del doctor Víctor Manuel Peña Herrera. Claro. ¿Sí? Y fue muchos años decano. Fue muchos años decano, entonces, y escribió obras importantes sobre derecho, ¿no? Obras importantes sobre derecho. Entonces, por todas estas razones se declaró, yo me acuerdo que fue en los años 60, finales de los años 60, digamos 66, 65, 66, se le añadió a los grandes maestros que se celebraban el 13 de abril, Juan Montalvo, González Suárez y Luis Felipe Borja. Sí, correcto. Se le añadió al doctor Peña Herrera como maestro también que se debía honrar. Y mis profesores se olvidaban. Yo no conocía a la familia Peña Herrera, a pesar de que son un lejano pariente, pero no les conocía. Y siempre yo les decía a los profesores, vea, conocían los maestros, son González Suárez, Montalvo y Borja. ¿Ya? Y Víctor Manuel Peña Herrera. Víctor Manuel Peña Herrera, Juan Montalvo, Federico González Suárez, Luis Felipe Borja, Pío Jaramillo Alvarado. Sí, pero ellos también a Pío... Y el santo hermano Miguel, que tenían el mismo nivel. Es decir, que de acuerdo a cómo nos cuenta la historia y cómo se desarrollaron los acontecimientos en aquel entonces, primero al ser una persona que era muy dada a la lectura, porque era una persona que leía mucho, también era una persona que escribía, también que aportaba el campo jurídico para poder abrirle un poquito más de conocimiento a las demás, ¿no? A los demás profesionales que iban a venir con el tiempo. Y es así que conocíamos también que en el año de 1912 nos comentaban que luego de haber hecho tanto por el Imbabura, ¿no? Porque así tenía que ser, por el ferrocarril para mejorar las situaciones y condiciones en aquellos tiempos, los mismos compañeros de él que fueron conservadores se dieron el camisetazo y se transformaron en socialistas. Y ellos son los que impulsan la declaratoria de persona no grata en el Imbabura, decisión que le hace tomar a él de vender todas sus propiedades y venir para acá al sector. Y ahí es para nosotros, bueno, hasta cierto punto, algo oscuro, algo penoso, porque no debía haber pasado así, sin embargo se dio. Y eso también para Tumbaco se convierte en una bendición, porque es justamente que a partir de que don Víctor Manuel Peña Herrera realiza la venta de sus propiedades y llega acá a Tumbaco, es cuando viene y aporta en aquel entonces con 4,000 sucres, que es una fortuna pensando hoy en día, es una fortuna para comprar los terrenos de lo que ahora es la escuela Roberto Espinosa y la construcción de la edificación. Entonces, sí es muy importante para nosotros. Sí es muy importante porque de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, la escuela Roberto Espinosa comienza a funcionar 9 años antes
en 1909, pero en unas casitas pequeñas, ¿no? Porque en aquel entonces tenían que cumplir los requisitos fundamentales exigidos por el ministerio para poder tener los permisos profesionales, luego la segunda etapa de observación y luego para tener el acuerdo ministerial. Pero ahí es esta parte, ¿no? Sí. Y en 1937 también entra a funcionar la escuela Víctor Manuel Peña Herrera, también gracias al apoyo del doctor Víctor Manuel Peña Herrera, quien fue el que adquiere los terrenos de la ahora unidad educativa Víctor Manuel Peña Herrera, les hace la construcción y les deja iniciando ya la escuela de mujeres, porque no había más antes de escuela de mujeres, sino solamente de varones. Hasta cierto punto, un poquito, había mucha discriminación, ¿no? Claro, porque las mujeres poco. Así era, no, así eran todas las. Entonces, eso es lo que ha pasado y por eso decíamos, miren, y ahora tenemos la oportunidad de, diríamos, como en el adagio popular, el nieto político, ¿no? De don Víctor Manuel Peña Herrera, que es don Alfonso Riz, y que también es un escritor y quien nos va a recordar muchas cosas más. Sí. Entonces, cuéntenos algo más de don Víctor Manuel Peña Herrera, porque no solamente es esto lo que hizo acá en Tumbaco. Sí, bueno, él ya, como le digo, desgraciadamente él pudo hacer poco por esta circunstancia que él venía. Sí, por el tema de salud. Por el tema de salud, ¿no? Que estaba muy delicado y ya no era la época más importante de él políticamente, ¿no? Por supuesto. Entonces, más o menos usted lo ha resumido muy bien, ¿no? El apoyo a las escuelas. No sé si es que él era también una cosa que ahora parece increíble, que había todo así como ahora hay ecologistas, digamos, ¿no? Había el grupo de higienistas. Decían que a la gente que se bañe, ¿no? y que vaya a los baños de piscinas y todo. Por eso, porque le decían que, me contaban que le habían dicho que él no ve bien porque tenía problemas en la vista. Sí, es que es porque usted se baña mucho. Sí. Correcto. Sí, y él era de esta tendencia higienista, ¿no? Y hay fotos de él con terno de baño, ¿no? De esos con tirantes, con tirantes los hombres, ¿no? Sí. En Cunuyaco. Sí. Y Cunuyaco es una cosa muy importante en la historia de Tumbaco. Sí. Eso era otra cosa, que era otra de sus muchas luchas. Era también director de la Liga Antialcohólica. Sí, o sea, era un civilizador, ¿no? Claro. Sí, sí. Y que no solo quería cambiar en lo legal, sino también en las costumbres personales, ¿no? Ya que la gente no beba desmedidamente, de que tenga una vida ordenada. Que tenga una vida ordenada, ¿no? Claro. Sí. Qué maravilloso. Miren, hoy estamos aquí en la propiedad de donde que habría vivido Víctor Manuel Peña Herrera, en la hacienda de la Viña, ¿sí es, no es cierto? Sí, la hacienda de la Viña, sí. Antes de la hacienda conocida como la Viña, ¿qué se hacía más antes acá? Antes de decir la Viña era un obraje, ¿no? Y notarán que las haciendas en general son unos cuadrados con un patio central. Eso es lo típico de la hacienda, porque es que así eran las haciendas. Esto no es Después se fue transformando en hacienda, pero ya quedó el edificio que es largo, ¿no? Del obraje, porque el obraje era una fábrica y entonces ahí había una línea de producción, ¿no? Aunque no había el criterio ese, pero en efecto era una línea de producción, ¿no? Por la que se producía las telas que sin duda iban a parar en Bolivia, ¿no? En el Cerro Rico de Potosí, que era donde se vendía Potosí era una de las ciudades más grandes del mundo, entonces tenía 1 millón de habitantes. Bárbaro. Sí, y porque era la plata que salía de allí, que se iba a España o se iba a China, ¿no? También era ese era el camino que seguía la plata. Y claro, gente que vivía ahí, los que trabajaban ahí, se vestían con ropas hechas en los obrajes ecuatorianos.
Ya. Y parte de la plata vendría de esa manera a Quito, y el Quito hermoso, el Quito espectacular, es hecho en esos tiempos, ¿no? Es hecho en esos tiempos, en los tiempos entre otros presidentes del doctor Antonio de Morga, del que yo tengo una biografía novelada. Claro. Sí, que se hicieron la compañía y todo, porque había plata, ¿no? Ya para 1740, cuando se remata esta hacienda, ya se había producido aquí para los obrajes, ¿no? Y Quito, me decía un historiador, Alfonso Ortiz Crespo, decía, Quito, dice, me encanta esta propiedad porque refleja la historia de Quito. Aquí la quiebra de los obrajes y Quito se derrumbó. Económicamente, y dice, y no se levantó hasta el petróleo. Fueron 200 años de crisis. Claro, Quito era una ciudad. Esa es parte de las cosas, de los temas que no se habla, ¿no? Sí. Porque incluso Tumbaco, antes de los años 1950, realmente son tierras muy áridas, Así que es. tenían tierras con muchos espinos, con muchos pencos, con muchas cabullas, muchos espinos, donde que solamente se utilizaba para poder el pastoreo. El pastoreo de borregos, de chivos, de ganado, se dedicaban a ese tipo de ganado menor, ¿no? Donde que todas aquí tenían las familias. Sí, en el juicio de 1740, en que le enjuician al dueño del obraje, que se llamaba Antonio de Pastrana, dicen que las tierras son muy malas. Dice, excepto en el antedicho San Antonio, que es aquí abajo, ¿no? Aquí, en la parte de atrás. Siguiendo por atrás, ¿sí? Va a dar a un sitio que es bajo, dice, excepto el antedicho San Antonio. Desde la estación de la empresa eléctrica hacia abajo. El Sauce, dice que eran los buenos terrenos. Dice, los demás son muy duros y pedregosos. No es buena tierra, el negocio no estaba allí, ¿no? Así es, porque según tenemos la historia, Tumbaco se caracterizaba por tener muchas plagas. Sí, pues sí, bueno, esta historia de la muerte del hijo del doctor Peña Herrera es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la epidemia de paludismo que se produce aquí provocó la desintegración de las haciendas. Los propietarios, muchos vendieron, fraccionaron sus haciendas. Migraron. Sí, y claro, por eso la gente de Tumbaco es propietaria. Claro que sí. Sí. Yo he visto campesinos que tienen unos terrenos lindos, que son propietarios, a diferencia de otros pueblos que estaban rodeados de haciendas, constreñidos. Tumbaco, la expansión que tuvo era porque era gente propietaria, y se dedican a hacer arrieros. Y ese es uno de los trabajos más importantes, más potentes que tuvo Tumbaco, ser arrieros, el haber sido los... ¿Cuál sería la palabra correcta? Pero los que iniciaron, ¿no? Claro, porque estaban en la boca del oriente, digamos, pero además eran gente libre, ellos no trabajaban, no eran trabajadores de haciendas, eran gente libre que tenían sus pequeñas propiedades aquí. Sí, entonces, por eso tuvieron la iniciativa de irse al... Esa es la diferencia de la historia con otras parroquias. Aquí fueron propietarios de su tierra. Así es, sí, gracias al paludismo. Sí. Porque nos comentaban también que el paludismo, los chinches, las pulgas, y las niguas eran plagas muy fuertes acá aquí en Tumbaco. Por eso es lo que mucha gente, cuando llegaba el ferrocarril, cerraban las ventanas y no evitaban bajarse acá porque temor a que se les suba algún bicho, ¿no? Sí. Y sí, realmente, esa es la parte de la historia que no conocemos, que cuando quebraron los obrajes, se acabó la economía de nuestro país. De nuestro país, sí, así no se levantó. Bueno, la costa ya se levantó con el cacao a finales del siglo XVIII, ¿no? Claro que sí. Y hubo plata para pagar la independencia, porque la independencia es un proyecto que hay que pagar, pues no es que
le cae, que ya se Sí, grita. también la deuda de la independencia Viva la también fue muy independencia y ya, ya somos libres. No, a eso, a ver, pague soldados, pague todo lo que implica fundar un país, ¿no? Y entonces con el cacao el Ecuador tuvo dinero para poder alivianar un poco su economía. Claro, sí. Por eso yo digo que en vez de tener ahí el olivo y laurel en el escudo, debería tener cacao y banano, o mejor cacao y rosas, ¿eh? Entonces ahí se promocionan las exportaciones. Claro, porque esos han sido los productos que han, Claro, que han sí, sido los sí, sí. mediante los cuales se logró pagar parte de la deuda, ¿no? El cacao sobre todo, ¿no? Eso es lo que todavía no podemos, lo que todavía no podemos comprender ahora que estamos en temporada de paro y con tantos revolucionarios que están en vida, es que no logramos comprender de que cuando el país se endeuda, alguien tiene que pagar. Y no se llama Alfonso, no se llama Víctor Manuel Peña Herrera, no se llama Milton Padilla, no se llama Ramiro Velasco, no se llama Francisco Díaz. Es el pueblo el que tiene que pagar y el gobierno que le toque tendrá que pagar y someterse, claro, someterse a las condiciones que quien nos prestó el dinero tenga que ponernos. Ahí no podemos decir yo no quiero pagar. O sea, no podemos. Cuando éramos chicos nos asustaban había dos leyendas que nos contaban, no, porque eran leyendas, aunque tengan su base de verdad, que era esto de la deuda inglesa. El Ecuador debía una parte de la deuda inglesa que dicen que fue desproporcionada para el tamaño del Ecuador, ¿no? de la deuda de la Gran Colombia que dividieron en 3 partes y al Ecuador le dieron la más chiquita, pero el Ecuador es bien chiquito. Pues, ¿no? Y no se podía pagar, no se podía pagar. Y había por otra parte la leyenda del tesoro de Rumiñahui. De Rumiñahui, yo decía, claro. yo pensaba Decían cuando era que niño. Se enterraron en los Yangaнаtes y hasta ahora no encuentran. Decía cuando era niño, hay que buscar bien el tesoro para pagar la deuda inglesa, si es sencillo. Y hasta ahora tenemos que seguir buscando. No, sí. Pero la deuda inglesa se pagó con el primer embarque de petróleo. O sea, hasta ahí se terminó. Ahí se terminó. Entonces, mientras seguimos comentando esto, vamos a hacer un pequeño recorrido por la parte exterior de la hacienda de don Víctor Manuel Peña Herrera, porque estamos aquí, estamos comenzando de él, vamos a ver dónde él caminaba, dónde él leía, dónde él hacía sus actividades con su familia, porque al ser un demócrata consumado, porque esa es la palabra, un demócrata, porque para él los derechos eran muy importantes y no se podían quebrantar los derechos. Hasta cierto punto, como nos decía don Alfonso, era prohibido para él endeudar a los indios. Si se endeuda, que se endeude el arrendatario o el dueño de la hacienda, pero jamás debe pasarse la deuda al indigenado o a los campesinos que irían en cada una de las propiedades. Eso era él, ¿no? Sí, esas eran sus ideas y las pudo llevar a cabo. Entonces le vamos a pedir a nuestro compañero que nos ayude con la cámara, por favor, que vamos a hacer un pequeño recorrido. En este momento estamos mirando aquí en el patio muchas de las plantas nativas, ¿no, don Alfonso? Algunas, algunas y otras están... la guava y el coco cumbi son propios de aquí, ¿no? Ya les vamos a comentar parte de lo que tiene que ver con la historia de los robertinos, de los cocos de acá de la viña, las mandarinas y las uvas, ¿no? Y ahorita no es momento para eso, pero les vamos a comentar. También tenemos, cuéntenos, esa parte que tenemos ahí arriba, es el campanario, ¿no es cierto? Es de la espadaña del oratorio, sí. Que está en restauración, ¿no? Porque sufrimos un incendio hace unos años. Bueno, pero vamos a esa parte ya estará terminada este año, ¿no? En pocos días. Esta es una planta de las... Esta es una planta norteamericana, es la magnolia rosada. Es muy rara porque la magnolia blanca hay abundante en Quito. Sí, son árboles grandes. Son árboles grandes. Este es árbol más chiquito, sí. Y es rosada, pues la flor. Sí. Mi suegro era... Sí. En árbol, claro. Aquí ha habido un... La guava es muy importante en la historia de Tumbaco.
porque los cronistas no hablan de Tumbaco inicialmente, sino del pueblo de las Guavas. Unos dicen que era Cumbayá y otros dicen que era... El aguacate. No, el aguacate es introducido, pero aunque se estaba, ya le voy a explicar esa historia de la guava es autóctona, era el pueblo de las guavas, decía. Y unos dicen que era Cumbayá y otros que Tumbaco. Pero hay algunos de los cronistas consigna un detalle, que digo, es Tumbaco, porque dice, donde hay un placer del Inca, y que un placer del Inca es donde se bañaba el Inca, y tiene que ser Cunuyaco, pues que es espectacular, pues una fuente tan caudalosa de agua caliente. Sí, entonces, claro, el Inca siempre andaba buscando la fruta de y que coma para comer la guava. Entonces, cuando los cronistas hablan del pueblo de las guavas, están hablando de Tumbaco. Y el aguacate es mexicano. Pero ya parece que estaba... Sí, del guacamole, es de Guatemala más bien, o sea, de esta zona de la selva de Chiapas, ¿no? Es de donde es el aguacate. ¿Por qué se llama palta en el sur? Porque llegaba hasta donde llegó antes de la conquista, fue hasta Cuenca, digamos, ¿no? O Loja, a donde los paltas. Entonces, iban llevaban el aguacate hacia el sur, que no conocían la palabra originaria mexicana de aguacate, y les llamaban palta, ¿no? Que traen las paltas. Esa teoría es de un científico que estuvo aquí, que pasó algunos días aquí, que se llama Wilson Popenoe, y es el que fundó el famoso Escuela de Agricultura El Zamorano en Honduras, ¿sí? Que es escuela interamericana, ¿no? Es muy importante para el Ecuador, es muy importante la presencia ahí, ¿no? En el salón principal del Zamorano están el Popenoe, la mujer, y Galo Plaza. Sí, porque eran los... Lo que es la vida, ¿no? Sí. Pero yo digo, usted es bonito, por ejemplo, estar aquí en algo histórico como es en este caso nosotros la hacienda del obraje que le utilizaban, claro. Y después cambiado a la viña, el nombre de la viña, y vivir lo que le han hecho, claro, restaurarle para poder, o sea, que no se destruya, ¿no? Que se mantenga en el tiempo. Claro. Lo bonito, yo digo, es conservarlo, o sea, lo que fue histórico y todo lo que fue natural. Se fue... Este obraje debe haber sido muy importante para porque más o menos en el mismo año se construye este obraje, se construye en 1673 y la iglesia en 1670, o sea, tienen que tener... Y otro también que punto principal de cruces para Quito, todos los que venían, por ejemplo, desde el oriente, con los productos del oriente sacaban a Quito. Que claro, eso determina la historia de Tumbaco, claro. ¿No? Con esta historia que hablábamos de los arrieros, ¿no? Con los arrieros. Sí. Por eso en Tumbaco había siempre movimiento, comercios. Y algunos arrieros, ustedes han visto que los descendientes han conservado pues la tradición, después hicieron camioneros, tienen flotas, y etcétera. Y eso no se da en otros pueblos. O sea, podemos observar a las puertas del oriente, es que se da eso del intercambio de comercio, inclusive de productos. Sí. Que ya pues, los arrieros traían a la ciudad y todo el comercio, ¿no? Claro. Los sapos viven adentro de las hojas. Tiempo de aquel en que nosotros veníamos de Huambra, de aquí después de la escuela. Aquí hay. Y nos veníamos a robar los cocos. Sí, aquí están los cocos, siempre hay cocos. Y nos robábamos. Y todo Huambra que viene aquí a la casa es los cocos y nosotros trepados en los árboles. Me acuerdo que el dueño nos encontraba y nos botaban los perros. Sí. Pero en la anécdota que creo que todos los niños de la escuela Roberto tuvimos en nuestra época. ¿Quién no vino a robar aquí los cocos? Ahora, porque lo que yo me acuerdo, hace 50 años, ya más de 50, yo llevo viviendo acá, 52,
Mi suegro era bien abierto, los niños y podían, les dejaban entrar a los niños a cogerse cocos y toques. Claro. No, yo digo, sí, por los años 73, 72, 73, 74, a todos los estudiantes nos llevaban acá abajo. No, a llevar el pushi, el cascajo para ser aplastado, se moría, y con eso se pintaba la escuela. Eso hacíamos todos los estudiantes, íbamos cargando, sí, íbamos cargando de pequeño. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Este momento estamos saludando con la nieta de don Víctor Manuel Peña. Sí. Es una de las maravillas que estamos conversando aquí con don Alfonso, porque esta es parte de la historia que va a ser contada. Nosotros somos los estudiantes de la leva 1974-75, que en este año estamos celebrando los 50 años de haber egresado de la Roberto Espinosa, y estamos recuperando la historia de quién fue Víctor Manuel Peña en la parroquia de Tumbaco. No fue un ciudadano cualquiera, es una persona muy importante, y es por eso que estamos acá hablando de su abuelito. Muchas gracias. Y ahí tienen una persona que les puede dar mucha información. Sí. Ahora el señor Díaz ya sabe más que nosotros. Sí. Bueno, me encanta leer e investigar. Eso es maravilloso, es la fuente de toda la sabiduría. Sí. Entonces, muy lindo por usted. Y qué bueno por la parroquia. Sí, porque este video esperamos de que se quede para la historia. De muchas cosas más, porque hay gente notable y gente muy importante en Tumbaco, gente muy destacada en diferentes áreas, muchos artistas. Mucha gente, muchos mayores ya se nos van y se van llevando la historia. Eso es importante recuperar. Este es parte del objetivo de nosotros como estudiantes, que fuimos de la Roberto Espinosa, que se cuente la historia de quién fue Víctor Manuel Peña, qué hizo por la educación, porque no solamente fue un ciudadano que pasó y vivió aquí en Tumbaco, que hizo muchas cosas. Por eso, esa es la razón que estamos acá. Entonces, queridos amigos, seguimos mirando, y aquí vamos a ver, esta es la parte. Este es el oratorio de la hacienda. Esto debe haber sido, esto es más moderno, porque fíjese, es hecho con ladrillo, porque el resto es hecho de adobón, ¿no? No, son unos adobes enormes, sí, adobón. Sí. Y para poder unir la piedra utilizaban el cascajo. Sí. El cascajo molido. Mezclado con el chocoto. Claro, eso le mezclaban, y esa era la masa que permitía unir. Por eso el puente antiguo del Chiche es construido con eso. No había cemento en aquel entonces. Claro. Pero sí había el cascajo. Puente que todavía existe el Chiche es el tercero, claro. Que está abajo, aparte del nuevo. No, el que está abajo es hecho en el tiempo de Gabriel García Moreno. Abajo, de viene uno en el intermedio, y el actual que es el ferrocarril, ese también es. Ese por acá. Vean, hay muchas historias que todos conocemos y hoy vamos a contar. Aquí nos encontramos en la biblioteca donde don Alfonso escribe todo lo que pueda investigar, todo lo que se cruza aquí en la vida. Aquí tenemos de parte del patio, de donde que pudo haber disfrutado don Alfonso Peña Herrera, y donde compartió con su familia. Esto es hoy chicos mayores, la hacienda de la Viña, y que realmente... Normalmente nosotros decimos la rosa de los vientos, pues, sí, que es para señalar los cuatro. Sí, acá está el norte, y acá está el oriente, y aquí el occidente, el sur. No saben. Yo a chicos así ya de universidad no han visto jamás. ¿Esto tendría la inclinación correcta de los puntos cardinales? Sí, está. Le pusimos justamente porque un día, por no sé qué, yo con el celular vi aquí el norte. A mí me parecía que el norte era acá. Sí, no, es acá. Es acá. Sí, y coincidía justo con la diagonal de este cuarto, esto había sido un cuarto que hizo tumbar mi suegro
Sí, lo que sí, le faltaba ponerlo. Ah, sí, las letras, bueno, ese es ya. Claro, es por eso lo que se consideran las parroquias nororientales del Distrito Metropolitano de Quito. Es por esa razón. Por esta razón, porque estamos cerca al oriente y por eso le pusieron nororiental. Esos son conocimientos que solamente nos dijeron de manera teórica, ¿no? Entonces, vea, aquí está norte, casi justo es. Vamos a observar este momento. Así ya. Desvía un poquito. La brújula. Sí. Exactamente a donde le da sí. el punto cardinal norte, sí. a donde da el sur, el este y el oeste. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que uno se marea un poco por la orientación del edificio. Porque el edificio no era orientado según la luz del sol como se orientaba, como se debe orientar un edificio, sino era siguiendo el curso del río. Entonces, para sacar agua del río para usar para los trabajos del obraje, ¿no? Sí. Las construcciones antes tenían una razón, entonces. Sí, siempre, sí, totalmente. Hoy en día construimos donde nos parece. No, hay que construir, un buen arquitecto le va a primero preguntar, va a ver dónde están los puntos cardinales para aprovechar el máximo de la luz del sol, o para evitar según el caso, ¿no? Para que no entre el sol acá. Es como usted dice que la cama debería estar siempre apuntando al norte. O sea, normalmente dicen que la cama debe ser al lado norte para que usted ponga que tenga energía positiva. O sea, me dicen, pero no sé si ahora yo hago yoga aquí. Ah. Entonces, pero eso es, no es, claro. Pero es por puro juego realmente. Vamos, ¿cómo está viendo? A ver, todavía vemos los árboles, ahí están los árboles moros, que son las moreras. Las moreras. En este momento estamos mirando algo histórico. Un cubo de los que muchos que habían en la parroquia. Es un cubo que debes tener por lo menos unos 15 metros acá, pero es de los maravillosos aquí. Recordando de nuestros ancestros, de donde se extraía el líquido vital como el agua, de los pozos de agua que eran muy populares unos cuantos años atrás. El agua potable no existió todos los tiempos, la mayoría de tiempo recogíamos en las vertientes de las... ¿O no sabe la existencia de esta planta? Esta es una logma. Pero no hay un fruto. Todavía no tenemos el fruto, pero era un tipo de planta que teníamos aquí en la parroquia de Tumbaco. Por lo general era visitado por las zarigüeyas. Ellas se comían las logmas, o las conocidas acá en nuestra parroquia como las raposas. Esos son los que se subían a comerse las logmas. Aquí hemos encontrado una planta hermosísima que ya no hay aquí en la parroquia. Todo el mundo ya les tumbaron. No hierba mala. Ya no hay, pero aquí estamos en este pequeño Edén. Listo. Un pequeño jardín. Vea, esto ya. Nos hemos venido a dar un recreo a la vista. Un recreo a la vista. Todavía no hay la plaga. Los chamburos. Sí, Chihualcán. Aquí, si ustedes miran, esta es una planta que también ha desaparecido de la parroquia de Tumbaco. Tumbaqueño. Recién los de adentro hoy boté que se había dañado el dulce. Riquísimo. Es súper rico. Sí. El famoso Chihualcán. Chihualcán. Pariente lejano del babaco ya. Claro. Sí, el babaco es un poquito más como la... Es como el, más bien como el babaco. Claro. Es como un babaco chiquito. Ya. El el chamburo. Este es el propio de aquí. El chamburo es el que viene después. Chihualcán, chamburo. Yo chamburo no había visto tiempo. Se ha hecho raro. Chihualcán sí se consigue. Claro.
Y aquí tenemos algunos árboles. Mi hijo es loco, anda sembrando. Aquí podemos observar en este momento una piedra gigante donde que se ponía las telas aquí en el obraje para poder tinturarlas. Y lógicamente vamos a mirar con los compañeros. Esto es hecho a mano. Esto es hecho totalmente a mano. Es una de las piedras que existió en aquel momento en el obraje, que luego se conoció como la hacienda de la viña. Ahí nos encontramos en este momento. En esta casa vivía mi finado tío Alfonso, el único veterinario que había en ese tiempo aquí en Tumbaco, que nos cuidaba de todo el ganado para que siga adelante. De don Alfonso Castro, ¿verdad? Ah, claro, Ya. Alfonso Castro. ¿En qué año falleció? En la hacienda del obraje, que antes se lo conocía como la viña. Era la propiedad donde que la familia de Víctor Manuel Peña Herrera vivió aquí en la parroquia de Tumbaco. Y hoy estamos en la segunda parte porque nos encontramos en este momento con el compañero Ángel Correa, Walter Mosquera, Ricardo Tusa y Carlos Castro, que justamente estábamos viendo una de las viviendas donde que vivía el tío, que era uno de los primeros veterinarios que existían aquí en la parroquia de Tumbaco, y lógicamente fue empleado de aquí de la viña. Eso es lo que nos trae acá y vamos a hacer un pequeño recorrido. Les invitamos a caminar y vamos a ver nuestro guía fantástico, que tenemos un escritor acá quien nos va a indicar el recorrido en el obraje. Los ventores de hecho achuela nada más. Pero solo hay esos dos nomás son así. Encontramos que los habían usado para... Estos son los únicos originales, ¿no? Sí, los únicos originales. Los capiteles. Ya no es del moro ya. ¿Cómo? Ya no es del moro, ese es moro, este ya no. No creo que sea moro, porque el moro vino a finales del siglo XIX, y eso es anterior. Y es moro. No creo. Y no es una buena madera de la del morero. No, sí. Puede pasar. Estamos haciendo un recorrido interno que nos han permitido. Vea el ancho de la pared, ¿no? Vamos a observar el ancho de la pared de las construcciones antiguas. Tienen 1 metro y más, ¿no? 1,20 m hacer esto. Claro, porque el tapial normal es ahí sí tenemos. Esta es la construcción antigua para que tengamos. Y aquí está el dintel hecho en alguna madera nativa, sin duda, que trabajada con azuela, o sea, no tenían ni cepillo todavía. Lógico, achuela no. ese sí parece capulí. Eso sí parece capulí, sí. Achuela. Y con sierra de viento, si no. Claro, de hecho. Claro. Sierra de viento. Ese óleo. Ese es de la escuela de Cadena. Del siglo XIX. Allá el cuadro del Ahí está el cuadro del doctor Víctor Manuel. Todo está arrumbado tanto por la restauración como por el incendio. Este momento les tengo una sorpresita. Y primero vamos a observar una sala muy hermosa, pero hace algunos años lo teníamos esta pintura en la sala estaba, ¿no? La sala, sí. Sí. Ahora la tenemos acá. A eso no se incendió, pero sí, el tumbado empezó a ceder. Aquí le tenemos a la persona gracias a la cual nosotros tenemos la oportunidad de haber estudiado en la escuela Roberto Espinosa y también las personas que estudiaron en la escuela Víctor Manuel Peña Herrera, porque el personaje que estamos observando en este momento es el doctor
Víctor Manuel Peña Herrera. Es por el que la persona que estamos haciendo, para que la comunidad conozca, que sepa quién fue el personaje y qué significa para la parroquia. Y que vivió aproximadamente nuestra edad, o sea, 65 años. Así es, nosotros estamos entre los 62 y 65 años, los que les alcanzamos, que se graduaron por antigüedad. Los repetidos. Sí, entonces justamente el compañero nos está contando. Cuéntanos, Walter, ¿qué conoces del doctor Víctor Manuel Peña Herrera? Que fue una persona, primero intelectual, dedicado a las leyes, de lo que vi, que se preocupó mucho por las leyes a favor de las personas. Yo creo que eso también fue un asunto de la donación del terreno, justamente para que, digamos, nosotros estudiemos. Pero él siempre se preocupó mucho por el bienestar de la gente. Era un demócrata entonces. Sí. Él sí era un demócrata a carta cabal. Ajá. Y que estudió mucho el tema este de las leyes, como digo, a favor de la gente, en definitiva. Contra la abolición del concertaje, que era la verdadera esclavitud de los indios. Ese es uno de los problemas que tenemos todavía hasta la actualidad, ¿no? Claro, existe concertaje así. Porque si vemos qué es lo que pasó en el Imbabura, recientemente con estos episodios, podemos observar qué es lo que está pasando, ¿no? Y la problemática de la esclavitud no reconocida, disfrazada, como dice nuestro compañero Walter, una esclavitud disfrazada que realmente no se acierta a comprender el cómo es que los dirigentes pueden obligar y doblegar tanto la voluntad de un ciudadano solamente por el hecho de no tener educación, de tener formación. La ignorancia ha permitido de que esos grandes hombres y mujeres muy trabajadores que cultivan la tierra permanentemente se vuelvan frágiles, ¿no? Cuéntanos, ¿qué más conoces, Walter, de Víctor Manuel Peña Herrera? ¿Qué más conozco? Bueno, de la biografía que en todo caso leí, básicamente eso, que tuvo bastante sensibilidad hacia la gente y sobre todo hizo cosas concretas, es decir, mediante su profesión como abogado, hizo muchas leyes a favor de las personas, digamos así. Y como digo, y en forma concreta, pues eso de donar un espacio, eso no lo hace cualquiera. Él fue rector de la Universidad Central, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central también. También tuvo la oportunidad de hacer algunos aportes. Presidente de del gremio de abogados. Del Colegio de Abogados. Donde promulgó algunas leyes y algunos escritos y algunos libros, digamos, sobre las leyes. Así es. Y bueno, no terminó su vida aquí. ¿Dónde terminó? Cuéntanos. De lo que se sabe, tuvo una enfermedad que hizo que busque espacios como para recuperarse y se fue a Guayaquil. Y en Guayaquil falleció en abril. De la residencia de don Víctor Manuel Peña Herrera. Y vamos a ver una leyenda de la que ahora vamos a conocer desde hace qué tiempo está esta propiedad aquí. Aquí podemos leer con claridad. Lean, por favor, qué es lo que dice ahí. Dice: Carillo, alabado sea el Santísimo Sacramento, año de 1673. 1673. ¿Cuántos años han recorrido ya? En estos momentos, ya con el paso de los años, ya la cabeza está tan frágil que no se... 350 ya para las... 358. 352 años. Ya, Sí, para ser exactos. Exacto, yo dije 58, bueno, 352 años. Otra de las reliquias que es parte de los tesoros que se guarda aquí en el asiento del obraje. Esta piedra, por ejemplo, puede haber sido del obraje, pero ya se usaba como heredero, ¿no? Por eso tiene gastado
Eso que se gasta estas máquinas son lo único que se ha conservado de la viña propiamente dicho, ¿no? Porque este es un para poner corchos. Exactamente. Para poner corchos un corchador de botellas. De vino. Sí. Y este es para fumigar. Sí. Claro. Acciónale la maquinita para poner corchos. Corchos. Una bomba manual. Claro. Es una bomba manual, claro. Acciónale, Walter en este momento está accionando la máquina que aún está aquí funcional para poner la corchadora, ¿no? Sí. Que es para poner corchos en lo que sería más antes el producto de aquí de los viñedos, ¿no? Sí. Y esa es una fumigadora. Es una fumigadora. Mírenle, Sí. esa es una fumigadora. Esto no es moderno, ¿ah? Esto no es actual. Esto no es actual. Claro, que aquí tiene la palanca, ¿no es cierto? Y ves la típica bomba de... Bien. Son tesoros. Sí. ¿Y esta vértebra? Bueno, es una vértebra de ballena, ¿no? Pero esa no había aquí ballena. El techo para hacer, porque le queda una tierrita y no nos explica cómo rehacerse. Estamos viendo aquí en la construcción, todavía se mantiene el techado original. Las tejas todavía son las originales. Ese es un suspiro. Claro. Ese es un suspiro de tener la oportunidad de estar aquí. Para nosotros realmente es un privilegio y también va a ser un gusto compartir con todas las personas que vean este material que hemos tenido la gentileza de que nos facilite la familia para poder observar dónde vivió, dónde compartió la familia de don Víctor Manuel Peña Herrera. Y aquí estamos. Una propiedad de los años, ¿qué año era? 1673. Ya les estoy tomando la lección porque si no, el día sábado que tenemos la prueba. No, 1673. ¿Y cómo es esto? Dirigido al señor Freddy, que nos tomaba la lección. Pero dile. Digo que me están tomando la lección y me acordé clarito porque de hace 50 años atrás igualmente las lecciones de sexto grado que nos tomaba el señor Freddy. Y cuando te tomaba las pruebas del doctor Olmedo Erazo. Ahí me olvidaba porque era muy bravo. Pero con el cabresto te acordabas, ¿no? De la patilla. Cuando venía Don Vallejo también. Ahí pero, se ponía puntapié. Pero el director de la escuela, Virgilio Vallejo, él sí era la antigua, pues él sí era... Mi mujer estudió en la Víctor Manuel Peña Herrera y mi cuñado había estudiado en la Roberto. En la Roberto Espinosa, claro. Sí. Él era compañero del Tato. Este es el tinte de la cochinilla. Sí. Se utiliza también para poder hacer lápices labiales. Realmente esta es la materia prima para poder hacerlo y es muy cara. Ahora vamos a sacarle para que puedan mirar la cochinilla aquí en la tuna. Esta es Morera. La quebrada del pueblo. En este momento estamos viendo en la parte posterior los hilos de aquí de la propiedad de Víctor Manuel Peña Herrera, que está justo en el borde de la quebrada del pueblo, de la Covacha. ¿Qué tiempos aquellos cuando nadábamos aquí en esta quebrada, cuando el agua era cristalina y cogíamos las preñadillas, ¿no? Sí, y cuando vos visitabas los hilos. Y esa es una... Tiempos aquellos, hoy en día ya es una quebrada muy contaminada. Si no se le limpia es una plaga. Eso está en la planta de tuna.